Aquí comienza el programa que te hace bien. Carpeta Médica. Con la conducción de Flavia Padín. Carpeta Médica. Por LT3, AM 680. Nos movemos con vos. Carpeta Médica. Nos movemos con vos. ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. ¿Cómo están arrancando este sábado? Sábado de previa del Día del Amigo, porque los festejos, bueno, ya empezaron el miércoles, jueves, ayer, hoy, domingo, algunos siguen hasta el lunes, pero bueno, en esta semana del Día del Amigo vamos a hablar del dolor de cabeza, de la cefalea, de la migraña, como querramos llamarlo, mejor dicho, como los doctores nos enseñan a llamarles, porque estamos con los especialistas como siempre lo hacemos, no vamos a hablar nosotros, sino que lo van a hacer los que lo saben, porque lo estudiaron y también porque lo padecen. De esto vamos a estar hablando hoy en esta emisión de Carpeta Médica, como siempre, lo estamos haciendo con Germán Chindamo en la puesta en el aire, está Lucas Castaña y Lisandro Leoni en la producción, mi nombre es Flavia Padín, como siempre, bienvenidos a Carpeta Médica, estamos en el 5282-680 para las consultas en el contestador automático, 530-1190 para las consultas en vivo. Podemos decir que el dolor de cabeza nació con el hombre. Ha golpeado a todos, personajes ilustres, grandes científicos, célebres artistas, profesionales, sacerdotes, amas de casa y también al más humilde de los pobladores. Las primeras noticias sobre el dolor de cabeza se remontan a tiempos antiquísimos. Podemos referirnos a la mitología griega, según la cual Minerva, diosa de las artes, de la sabiduría y de la guerra, salió ya vestida con todas sus armas, directamente del cerebro del padre de todos los dioses, de Zeus, cuando el dios Vulcano lo golpeó con un mazazo a pedido de él para castigar uno de sus terribles dolores de cabeza. Pero desde entonces, la medicina cada vez más avanzada ha descubierto fármacos y numerosas prevenciones para este mal que ha atacado al hombre desde la prehistoria, pero que no pudo jamás eliminar. Con bastante frecuencia se escuchan frases como estas: el dolor de cabeza me está matando, se me parte la cabeza en dos, y otras similares, pero las verdaderas preocupaciones empiezan cuando aumenta la frecuencia de estos ataques y cuando se incrementa la intensidad del dolor. Y por supuesto, y como lo decimos siempre, tenemos el asesoramiento de la Secretaría de Salud Municipal que avala los contenidos de Carpeta Médica. Como siempre, le agradecemos al doctor Leonardo Caruana por este asesoramiento. Y los invitados, obviamente, son los especialistas que hablan de estos temas. Hoy tenemos al especialista en cefaleas de aquí de la ciudad de Rosario, es el doctor Lorenzo Gardela, neurólogo especialista en cefalea, miembro de la Sociedad Argentina de Cefalea, delegado de la Asociación Latinoamericana de Cefalea ante la Organización Mundial de la Salud. Por un lado, el que lo sabe porque lo estudia. Por el otro lado, está Claudia Ciadi, 41 años, abogada, hace más de 5 años que padece de cefaleas, 3 años que está en tratamiento, y ella nos va a contar en primera persona lo que es padecerlo y cómo era su vida antes del tratamiento y cómo ha cambiado ahora. Doctor Lorenzo Gardela, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Aprovecho para contarte algo que me pareció excelente de tu introducción. Bien. En muchas oportunidades, ese dolor de cabeza que está frecuente todos los días, el paciente me cuenta que anda con su pastillita en el bolsillo, ese dolor de cabeza es, y me lo han dicho, es mi amigo. Me han dicho mucha gente. Es mi amigo que llevo todos los días, que lo trato de superar, que lo trato de comprender, pero convivo con él. Lo mismo que la pastillita, todos los días. O sea, como que es mi amigo. No desaparece, hay que aprender a convivir con él. Sí, señor. Bien, sí, bueno, partimos de una base muy importante. Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Flavia. ¿Te duele la cabeza ahora? No, ahora estoy bien. Está bien. Es importante para el programa, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, y si no, lo tenemos al doctor Gardela acá justamente, así que no podemos hacer un tratamiento en vivo. Pero mejor si es así, eso quiere decir que el tratamiento está dando resultados. Sí. Por momentos. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Nos vamos a meter de lleno en el tema. Lorenzo, yo los tuteo a los médicos para
esta distancia entre el paciente y el médico, acortarla, no acortar el respeto, obviamente, no acortar el tema de seguir las indicaciones del médico, pero sí que haya un poco más de confianza para sentirnos un poco da más mucha cómodos. comodidad. Exactamente. Lorenzo, ¿qué es la cefalea? Bien, lo primero que tenemos que aclarar es el tema del término cefalea o dolor de cabeza, porque en general está muy difundido que para la gente es todo lo mismo: jaqueca, migraña, cefalea, dolor de cabeza. La cefalea es el dolor de cabeza, eso es un sinónimo. Me duele la cabeza, se llama cefalea. Me duele la cabeza. Cualquier tipo de dolor en cualquier sector de nuestra cabeza, que es muy amplia, se llama cefalea. Bien. Bien. Hay varios tipos de dolor de cabeza. Esa es la clave de los últimos tiempos. Antes se trataba la cefalea como dolor de cabeza y se le daban analgésicos a todo el mundo. Bien. Para calmar el dolor, el día del dolor. En general, no importaba en qué parte de la cabeza ni qué lo ocasionaba. Exactamente. Hoy, a través de estudios de la Sociedad Internacional de Cefalea, de la Organización Mundial de la Salud, se ha llegado a lo que se llama una clasificación. O sea, que los dolores de cabeza pueden ser de distintos tipos, de distintos orígenes, de distintos diagnósticos, y por lo tanto darles un nombre diferente a esos distintos tipos de dolor de cabeza, porque cada uno tiene su distinto tratamiento, porque cada uno tiene su distinto origen, evolución, respuesta a medicamentos, etcétera. Entonces, la gran diferencia que nosotros tenemos que hacer al comienzo de una consulta, o que la gente en común tiene que saber, es que los dolores de cabeza se dividen en dos grandes grupos. Unos originados por un problema del mismo cerebro. Ajá. O sea, el cerebro. O sea, más interno, digamos. Eso, orgánicos le decimos nosotros, que algún problema del cerebro produce la cefalea. Bien. ¿Sí? Produce el dolor de cabeza. Entre esos tenemos, por supuesto, un tumor cerebral, un aneurisma, un accidente cerebrovascular, una meningitis. Todas esas causas cerebrales producen dolor de cabeza y tienen un tratamiento diferente, tienen un tratamiento específico. Claro, o sea, si yo tengo un tumor, voy a ir al cirujano. Hay un origen de fondo, Otra cosa, claro. Entonces, ese grupo de dolores de cabeza, que por supuesto nosotros como especialistas es lo primero que tenemos que diferenciar, que a lo mejor a veces con una charla, con un estudio complementario, ya no es el terreno, digamos, como de las cefaleas genuinas, de las cefaleas que nosotros decimos primarias, que ahí quería llegar yo. Bien. Aquellas son las cefaleas malignas, las cefaleas que ponen en juego a veces la vida del paciente y pero, su vida doctor, podemos decir son las menos, ¿no? Son las menos, por supuesto, pero justamente es el primer paso que nosotros tenemos que hacer, porque esas las tenemos que muy rápido derivar a otro especialista. Por ejemplo, un neurocirujano, por ejemplo. Bien. Entonces nosotros, los neurólogos clínicos, trabajando sobre ahora las genuinas cefaleas como cefaleas, que se les dice primarias, que son las benignas. O sea, la gente no se va a morir de la cefalea en general. La va a pasar mal, pero no se va a morir por eso. La va a pasar mal, pero no se va a morir. Esas son las cefaleas, y ahí tenemos los dos grandes grupos, y eso sí, lo quiero aclarar muy bien, los dos grandes grupos que son, uno, las famosas migrañas. Migraña y jaqueca, Flavia, es lo mismo. Ahí viene un poco la aclaración de los términos. Todo el mundo dice jaqueca, migraña, no. Jaqueca y migraña es lo mismo. ¿Y qué características tiene una migraña? Claro, eso nosotros lo hacemos en el consultorio con un discreto interrogatorio. Es el paciente, que en general es mujer joven, edad adulta, que le duele la mitad de la cabeza, de ahí el nombre migraña, viene de hemicránea. Y bueno, con los tiempos se modificó el término y se le llama migraña o jaqueca. Jaqueca en árabe significa partir en dos, cortar en dos, porque duele la mitad de la cabeza. Bien, ese dolor de cabeza es entonces la mitad de la cabeza, late, pulsa, es como si el corazón estuviera metido dentro de la cabeza. Molesta la luz, molesta la exposición a los sonidos y a los olores fuertes a veces. Genera en general náuseas, vómitos, y es muy, pero muy intensa. Es el típico paciente que en su crisis pide estar a solas, en silencio, a oscuras, empieza con náuseas, empieza con vómitos. Eso se llama migraña o jaqueca. Bien. El origen de ella es arterias que se dilatan, se inflaman. Hay muchas cosas nuevas con respecto al origen, la fisiopatología, o sea, el desarrollo del problema patológico que origina este dolor. Pero bueno, resumiendo, para una población general y a mis pacientes les digo eso, que es un problema de arterias y también de músculos contracturados. Bien, por eso puede haber distintos orígenes. ¿Las características de la migraña y de la cefalea son similares? No, por eso, lo que yo dije es una migraña. ¿Una migraña y la cefalea? La cefalea en general.
dolor de cabeza. En general. Puede ser la migraña, y la otra es, como yo te decía, de las primarias, ¿no es cierto? Es la jaqueca o migraña, y la otra, también muy, pero muy frecuente, más frecuente que la migraña, es lo que llamamos nosotros cefalea de tipo tensión. Esta toda la cervical. Claro, aquí está relacionada a las cervicales, acá si la otra dolía la mitad de la cabeza, esta duele toda la cabeza de los dos lados, esta no pulsa como aquella, no produce náuseas, ni vómitos, ni dificultad para la exposición a sonidos y a luces fuertes. O sea, es bien diametralmente opuesta. Evidentemente, Flavia, imagínense, como todo en medicina, no todo es así tan clarito. Cada paciente después es cada paciente. Son generalidades, pero me quedé con generales es eso. Me quedé con algo de lo que dijiste, el tema de las mujeres. ¿Tenemos mayor tendencia a padecerlas? Sí. Hay alrededor de un 80% de los pacientes especialmente con las jaquecas, con las primeras, con las migrañas. Existe entre un 70 y 80% de predominio de mujeres, pero siempre aclaramos dos cositas. Primero, que la mujer consulta más al médico, va mucho más al médico, por sus problemas ginecológicos, etcétera, va mucho más al médico. Aparte, después podemos ver, ¿no es cierto? Estas migrañas están muy relacionadas, eso de las arterias que yo decía recién, están muy relacionadas con las idas y vueltas de las hormonas. Las cuestiones hormonales de la mujer, femeninas. Muchas más revoluciones. Y después un agregado de por qué son más mujeres o menos hombres es muy relativo también, porque usted sabe muy bien, vos sabés muy bien, Flavia, que hoy me vienen hombres cambiados con mujeres, o sea, el sexo es medio relativo cuando claro. se las consulta. Bueno, entonces, por eso, y digamos, y más allá de lo sexual, hay cuestiones de mujeres asumiendo algunos roles diversos, hombres asumiendo otros roles diferentes, tal vez tenga que ver con el hecho de los roles que se asuman, ¿no? Sí, hay mucho de eso. Te quería preguntar, ¿puede ser hereditario si yo tengo mi mamá o mi papá que ha sido una persona con mucha migraña, con mucha cefalea? ¿Esta tendencia yo la puedo heredar? Sí, está totalmente demostrado. Hay una tendencia hereditaria, por supuesto, como todo lo hereditario es fortuito, es aleatorio, claro, que te toque o no te toque, pero está demostrado. Hay algún tipo de migraña que ya se ha demostrado, que es el cromosoma número 19, ¿viste? Que los cromosomas tienen un numerito. O sea que a nivel genético ese cromosoma 19 transmite esa cosa de la migraña. Por supuesto que depende de la combinación genética, claro, obviamente. ¿Con quién se junta? Y ligado a la mujer siempre. A la mujer, es como que la mujer es la que hereda esta tendencia. Es mucho más frecuente. Estamos en el 5282680, si hay alguno ahí con dolor de cabeza y que quiere hacer alguna consulta, que ya la viene teniendo, porque básicamente lo que dijimos, la preocupación comienza cuando esto se hace muy reiterado, 5282680 o 530-1190 para las consultas en vivo. Estamos con el doctor Lorenzo Gardela hablando hoy de cefaleas. Quería preguntarte, Lorenzo, ¿existen factores desencadenantes, preponderantes, importantes que debiéramos evitar para poder ayudar a que no aparezcan o a que disminuyan las cefaleas? Sí, por supuesto. Así como dijimos que era, justamente basándonos en que es hereditaria, uno ya tiene la carga genética de que esta persona va a tener facilidad, lo hablábamos fuera de micrófonos, no nos gusta decir que va a ser jaquecoso, que va a ser migrañoso, parece muy lapidario, muy feo. Las etiquetas suenan molestas. No se puede. Nosotros decimos, yo acostumbro decir que tiene facilidad para tener dolores de cabeza, que está predispuesto a tener dolores de cabeza, y la gente lo entiende, así como, qué sé yo, me pongo colorado cuando me da vergüenza, bueno, ya sabe esa persona que es así la cosa. Bien, esa persona entonces tiene facilidad para tener dolores de cabeza, puede tener un dolor en toda su vida, puede no tener ninguno, se ha demostrado en gemelos, uno tiene y el otro no, y depende, por supuesto, de lo que vos decías recién, depende de lo que se llama factores desencadenantes. ¿Cuáles pueden ser los factores que desencadenen un ataque de migraña, esa crisis que yo te contaba, que estaban tirados en la cama? Sí. Bueno, puede ser una comida, variadísima, puede ser una situación de estrés, puede ser un periodo menstrual, mujer. También. Ahí se habla de la que se llama migraña menstrual, que es una entidad totalmente interesante porque tiene su tratamiento. Y que no tiene por qué pasarle a todas las mujeres. No, absolutamente. Y fundamentalmente, por supuesto, los factores de estrés. O sea, los factores de estrés son los desencadenantes primordiales en estos ataques de migraña. El tema de la comida, Lorenzo, porque está el famoso ataque al hígado. Me sacaste la palabra de la boca. Me sacaste la palabra. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bueno, eso en la antigüedad a la gente le sacaban la vesícula pensando que le iban a sacar el dolor de cabeza y no se la sacaban. Y le sacaban la vesícula, seguramente. Claro. Bien, entonces, en el tema del ¿cómo te puedo decir? Sí, de
de estas situaciones, entonces, están los desencadenantes. Sí. Están los desencadenantes. Entonces yo tengo que disminuir los desencadenantes. Pero con respecto a la dieta, esa persona que tiene facilidad para tener dolor de cabeza, puede tener dolor de cabeza porque comió chocolate. El vecino porque comió, qué sé yo, una bañacauda. Claro. Entonces no se puede exigir una dieta para el migrañoso. Una específica. O sea, no existe, rotundamente, no existe la dieta para el sujeto que sufre dolores de cabeza. Pero sí uno puede que sí determinar. Es un estudio previo, por eso nosotros no hacemos un tratamiento que a lo mejor después hablamos de solamente una pastillita. No, Bien. le damos una planilla mensual donde el paciente día a día va anotando su dolor de cabeza y por qué le parece que lo produjo. Entonces, si ese paciente me repite chocolate, Claro. chocolate, entonces le saco chocolate. Te Pero cae no mal le voy el a sacar el chocolate. chocolate a todos Claro. los pacientes que vayan a mi consultorio. Claro. ¿Estamos? Entonces, ahí está la idea, tener un criterio general de que, porque eso sí, la gente está muy... Todos los pacientes que vienen conmigo, todos me vienen y me dicen, sí, aquel doctor me dijo que no coma queso, tomate, Claro. hay un montón. Hay algunos que son los más frecuentes, el chocolate, los fritos, algunos vinos, algunos quesos. Sí, lo más pesado, digamos. En general es las comidas más complicadas. Lorenzo, obviamente. hablando ya Pero no de se esta sabe. parte, y vos me lo decías, vine de tal médico que me dijo tal cosa. En general, las personas que han tenido migrañas o cefaleas han hecho una peregrinación por muchos especialistas sin dar, como decimos en la jerga, pie con bola. No les han dado en la tecla y terminan, después de mucho tiempo de sufrir y de padecer, llegando a especialistas que pueden solucionarle la situación. Mi pregunta entonces, ¿cuándo, en qué instancia, en qué momento, cuando ya he tenido algún que otro dolor de cabeza, en qué momento tengo que ir al médico? Bien, hace una pregunta muy interesante porque hemos hecho acá mismo en Rosario, acá en el sanatorio donde yo trabajo, una pequeña encuesta muy sencillita. Les preguntábamos a todos los pacientes qué día sufrió su primer dolor de cabeza y qué día consultó al médico por el dolor de cabeza. Eso le llamamos la latencia. Lo presentamos en un congreso y fue muy interesante porque, ¿sabés la cifra que salió? Fue terrible. 5 años, Claro. Flavia. O sea que como un promedio, fíjate qué desastre la información de la Tremendo. comunidad. Sí. Aguanta porque le parece que es un síntoma que, por supuesto, no se va a morir de eso. Por supuesto, ahí está tendríamos que hablar todo un programa entero, ¿no? De la automedicación, de la sobremedicación. Que lo vamos a tratar. De la compra de muy esas importante. pastillitas en los kioscos que ya la conocemos. O sea, todo eso hace que el paciente, fíjate, 5 años dio el promedio, ¿eh? Para que dé un promedio de 5 años, quiere decir que hay gente que espera 10 años. Claro. Bueno, y son los pacientes que yo en general recibo. Como me dedico un poquito más a esto, entonces la gente espera. Y lo deja de lado. O sea que están 5 años como promedio esperando para hacer una consulta por un dolor de cabeza. ¿Y cuánto Si yo le pregunto, a vos, o a quien quiera, por un dolor de panza, ¿espera 5 años? Ni loco, ¿cómo voy a No. esperar 5 años para un dolor de inmediatamente. panza o para un lunar? Una cosa muy sencillita. Yo veo un lunar y no voy a esperar 5 años. ¿Y qué pasa con el dolor de cabeza? ¿Lo tenemos tan incorporado? No sé. Es difícil el tema. Por eso el trabajo que hacemos nosotros, los de las asociaciones de cefaleas, salimos a esto, a publicar libros, a hacer conferencias, charlas, qué sé yo. Nosotros tenemos un boletín. O sea, todos mis enfermos reciben, nosotros les mandamos un boletín cada 2 o 3 meses, de todo esto, ¿no es cierto? Todas informaciones. Para que sepan a que lo que través de- tienen no es, a través de no es normal. correos electrónicos. Claro, que no es normal, evidentemente. Vamos a estar hablando justamente de la medicación. Lo que le quiero preguntar, lo que te quiero preguntar, Lorenzo, es si los estudios que se necesitan para dar un diagnóstico correcto son muy complejos. No, al contrario. El paciente que tiene estas cefaleas que decimos, como decíamos recién, primarias, las de la jaqueca, las tensionales, etcétera, tienen un examen clínico general, tienen un examen neurológico normal, clínico general normal, y todos los exámenes complementarios son absolutamente normales. Por eso decimos que no depende de ningún problema cerebral. Claro. Justamente lo que dijimos al principio. No tiene ningún tipo de problemas o patologías detectables por ningún tipo de examen complementario. Entonces, ahí caen a veces los pacientes, que algunos médicos, por supuesto, inescrupulosos, le piden cosas, Claro. o no inescrupulosos, inseguros, Claro. o que no saben del tema, le piden cosas. Me Pero han hecho muchísimos estudios. si yo veo un paciente con las características clínicas que yo te dije recién, que se tira a la cama, que le duele, que una vez por semana, qué sé yo qué, yo sé que no va a tener jamás nada en el cerebro.
Eso es un problema. Yo estoy seguro, y está descrito a nivel científico, que ese paciente no tiene... Todos los estudios van a ser normales. Pero, Flavia, como este es un problema crónico, que afecta mucho la parte psíquica, que da preocupaciones, que da miedos, por lo que decíamos recién, tenemos que considerar al paciente cuando viene, y hoy los medios de difusión son tremendos. Doctor, ¿me hace una resonancia? Yo sé que va a dar normal. Sí, señora, le vamos a hacer una resonancia. Y imagínese, hace 2 años que me duele, y yo pienso, y es la cabeza, no le duele un codo. Claro. Es la cabeza. Entonces yo me tengo que también poner en el lugar de esa persona y decirle, bueno, se lo vamos a pedir. Le digo, no va a salir nada, pero se lo vamos a pedir para que usted se quede tranquilo. A pedido del paciente. Porque es parte del tratamiento, Flavia. Después a lo mejor tocamos el tema. Quiero que toquemos el tema psicológico, el ¿no? tema es tranquilizar al paciente. Lorenzo, te quiero preguntar esto, así ya le puedo preguntar a Claudia y después hablamos del tratamiento y de la automedicación, que es tan complicada. No, Claudia no habla mucho en este momento porque creo que le está doliendo la cabeza. Se está recordando. No. Yo quiero preguntarle sobre sus primeros pasos en esto, porque sí. ¿Qué características tiene el paciente que te llega al consultorio después de padecer 1, 2, 3, 4, 5 años de cefaleas? ¿Qué características tiene ese paciente, no solamente a nivel clínico, sino a nivel psíquico, a nivel emocional? Bueno, primero es la mayor cantidad de pacientes que yo recibo, porque son esos pacientes que andan por uno, por otro, y caen después de años. O sea, es muy raro que yo vea un paciente que empezó el dolor de cabeza ayer. Claro. Que por supuesto, toda esa gente, quiero aclararlo, puede ir a un clínico o puede ir a un neurólogo general, obviamente. Quiero considerar que el neurólogo general tiene todas las armas para atender gente con dolores de cabeza de muchos tipos, una migraña, obviamente, ¿no? Ahora, cuando la cosa se complica, bien, entonces, esos pacientes siempre vienen con una carga efectiva, siempre. O sea, nosotros decimos que ese paciente tiene un problema orgánico, su dolor de cabeza, biológico. Bien. Biológico. Las arterias, lo que acabamos de decir, están dilatadas, los músculos contracturados. Biológico, orgánico. Pero como pasó tanto tiempo, crónico se considera más de 1 año o 2, que son casi todos, ya se inserta una sensación de inseguridad, de ansiedad, está cansado, está deprimido. Todo eso son síntomas psicológicos. Complica las relaciones interpersonales. Eso es. Entonces, porque nosotros somos seres psíquicos, ¿sí? O sea, tenemos un cuerpo y una mente, un alma, lo que queramos decir, pero a eso se agrega también otro tema que me gustaría charlar más en detalles, todo un tema social. Claro. Porque ese paciente que le duele la cabeza, los días de dolor de cabeza, por ejemplo, así de fácil, no puede ir a trabajar, es una maestra, pierde el presentismo. Así de fácil. Ese día, si es un trabajador común, lucro cesante, laboral. Ese paciente jugaba al tenis con 3, o sea, son 4 jugando al tenis, y ese día no podía jugar al tenis. Entonces las otras que le dicen, flaca, chao, no vengas más. Claro. Y se pierde el partido de tenis, se pierde las cenas con los maridos que hacen a fin de año y el festejo de cumpleaños social. Ese día que la señora de la cabeza no puede cocinar bien o hacer bien las cosas domésticas. Entonces el marido viene y la mira con cara, pucha, hoy no pudiste. O sea, comienza a encerrarse. Los chicos, conclusión, problemas sociales. Bien. Porque el ser humano tiene una vida biopsicosocial. Es fácil. Entonces, ese dolor de cabeza está afectando las 3 esferas. Y ahí quería llegar a algo que, si no lo íbamos a decir al final. Por eso el tratamiento nuestro no es la parte biológica. Ese es un método distinto. Le tratamos la parte biológica, pastillas, todo, etcétera. Pero también tenemos que tratar la parte psicológica. ¿Qué tenemos para la parte psicológica? Bueno, una consulta que nunca puede durar 5 minutos, hacerle la resonancia si la persona quiere, charlarlo, explicarle todo esto. Nosotros, yo les doy hasta papelería, para que escriban, para que vean, para que analicen los días del dolor, o sea, que se meta la parte psicológica. El papel es donde está escrito esto, textos. Si puede haber algún hecho puntual a nivel personal que haya ocasionado. Absolutamente, le indicamos psicología, por supuesto. Y también trabajamos la parte social. ¿Cómo? Grupos de autoayuda. Nosotros tenemos un grupo de autoayuda que comanda la psicóloga que iba a Andrea Berreta, que bueno, tuvo un compromiso y no pudo venir. Como vos ves, perdón, el tratamiento nuestro, el método de tratamiento nuestro no es la pastilla, es atacar la parte biopsicosocial del ser humano, de esa persona. Porque si yo le saco el dolor,
pero no manejé la parte psicológica, a la larga va a volver el dolor. Claudia, ¿cómo estás primero? Bien, ¿Bien? muy bien. Buen día. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cuánto tiempo había pasado hasta que vos pudiste comenzar a encontrar una solución, pero que ya venías padeciendo de dolores de cabeza? Yo en realidad la primera consulta médica oficial la hice con el doctor Lorenzo Gardela. Al principio los dolores de cabeza que tenía me parecían normales, los atribuía a la vista en la computadora, a la postura, porque en muchas ocasiones se generaban a partir de contracturas a nivel cervical que bueno, yo entendía que derivaban de ahí. Entonces bueno, como comentaba el doctor, uno piensa que es normal que le duele la cabeza. Claro. Que ya es tremendo, ¿no? Que ya pensemos que un dolor es normal, es algo bastante tremendo, pero no solamente hablando de dolor de cabeza. Pero lo pensamos todos, así que sí, nadie escapa. El tema era, digamos, la frecuencia. Claro. Cuando esos dolores eran una vez por semana, claro, no era nada. La cuestión cuando por ahí se empezaron a hacer más frecuentes y recurríamos a esas pastillas coloradas que venden en los kioscos, como dice el doctor. Ergotamina, vamos a decirle. Sí, ergotamina. Ergotamina, que es la droga, pero tiene mucho que ver con el término migraña, ¿no? Claro. Todos conocemos, sí. Bueno, en el momento obviamente tomaba eso y se me iba, pero ya cuando la empecé a tomar más seguido no me pareció que fuera correcto. Entonces te empezó a hacer mal, digamos, después vamos a hablar con el doctor, porque la ergotamina, una de las cosas en las que deriva, por lo poco que yo sé, es que aumenta la presión sanguínea. ¿Vos notaste algo de eso? No. No, yo simplemente noté que estaba recurriendo a la pastilla bastante seguido, claro, y me pareció que no era correcto. Sin ningún tipo de prescripción médica. ¿La comprabas? No, yo consulté con algún clínico en algún momento, pero si los dolores fueran hasta 2 o 3 veces por semana de cabeza normales, serían básicamente normal que a uno le doliera. Sí. Pero bueno, cuando ya por ahí la cosa se empezó a hacer más específica, ahí mismo me recomendaron que consultara con un especialista. Bien. ¿Y cómo era tu vida? ¿Y qué cambios empezaste a notar, digamos, en tu trabajo, en tus relaciones? ¿Se te empezó a complicar el hecho de vos no sentirte de la mejor manera para estar? No, la molestia es el dolor, a mí puntualmente era eso y bueno, y tener que seguir trabajando con el dolor de cabeza, claro, y que muchas veces cuando recurría a alguna de esa medicación, a veces me limpiaba el dolor de cabeza totalmente y a veces no. Claro. Entonces, bueno, continuaba con la molestia. A mí no me ocasionó así problemas de perderme determinadas situaciones puntuales como relataba el doctor recién, así muy a menudo. ¿Te cambiaba el estado de ánimo? ¿La cefalea, la jaqueca intensa? Y sí, obviamente porque la luz te molesta, como expresaba el doctor, y fijar la vista, y bueno, y qué sé yo, los sonidos de los teléfonos, bueno, todo eso que se va dando cuando a uno le duele bastante la cabeza. El tema es la frecuencia, claro, creo, lo que indica la necesidad de hacer una consulta diferente para ver qué puedo hacer para que esto no me siga sucediendo de la misma forma. Bien. Y bueno, y ese fue el camino que yo empecé a transitar. Bien, y tuviste, digamos, vos sentiste que estabas haciendo un esfuerzo de más como para poder seguir llevando tu vida normal y convivir con este nuevo amigo que se había incorporado a tu vida. Seguimos con el amigo. El amigo, dice, tratémoslo bien. Sí, mira, o sea, no es un esfuerzo, era una molestia que me acompañaba a menudo y bueno, yo quería tratar de erradicarla, claro, sí, o por lo menos de poder manejarla. ¿Esto te pasó, como decíamos antes, lo hablábamos antes de empezar el programa, de golpe? ¿Vos pudiste establecer si a través del tratamiento si pasó algo antes que terminase su aparición o te pasó de un día para el otro, de golpe? Mira, yo creo que dolores de cabeza todas las mujeres en algún momento hemos tenido. Lo que sí creo es que de un momento para otro se empiezan a ser más frecuentes. Eso fue lo que en mi caso sucedió. Claro, y ahí fue cuando se hizo demasiado molesto. Y ahí cuando ya se empezó a ser tan frecuente y no me gustaba recurrir a la automedicación, fue cuando decidí que tenía que haber algún otro tipo de tratamiento para esto. ¿El tratamiento psicológico en qué te ayudó para la cefalea, Claudia? No, yo más que nada puedo hablar del tratamiento integral que hicimos que planteó el doctor y que a mí me fue muy útil, que sobre todo radica en entender que esto se trata de un tratamiento, que no es ni una pastilla que te va a dar la solución mágica,
ni es que vos vas a ir a una charla con una psicóloga y te va a dar la solución mágica, ni es tampoco que vos vas a ir a correr 30 kilómetros y te va a dar la solución. Son un montón de cosas que juntas van acompañando a eso. A cada persona quizás le funciona algo distinto. Claro. A mí, por ejemplo, me funciona hacer, qué sé yo, nadar, me funciona salir a caminar, a otro quizás le funciona hacer otro tipo de actividad física. Y bueno, y esa fue mi experiencia. Pero como te digo, entendiendo que la medicación fue solamente un acompañamiento para tratar la parte crónica. Bien. Y la idea siempre, como en varios momentos del tratamiento, no he tomado nada para prevenir las cefaleas. O sea, lo llevaste vos, desde lo orgánico y desde lo psíquico. El programa lo planteó el doctor. Pero digo, obviamente, ¿no? el paciente, Lorenzo, el paciente si no aporta de sí mismo, no existe tratamiento brillante si el paciente no pone de sí mismo. Absolutamente. Por eso lo que dice Claudia es fundamental. Acá la pastilla es muy sencillo, se la puedo dar yo, se la puede dar cualquiera. Claro. Nosotros damos siempre una pastilla para el día del dolor, para el momento, para eliminar el momento, para que se pueda manejar hoy. Después le damos un tratamiento de pastillas también, de meses, que hay muchos. Pero hacemos hincapié en lo que dice un poquito Claudia ahora. Todo eso son pastillas. En general son, como decíamos, gente joven. Yo no puedo someter a una persona a 40 años de tratamiento con pastillas. Claro. Entonces la clave es en la otra parte del tratamiento que Claudia dice, que yo insisto y les digo al comienzo, esto es otra cosa, esto es tiempo, es dedicación. ¿Cómo? Le indicamos hacer actividad física, ejercicios con la columna cervical, porque siempre influye mucho. Y después un montón de otras cosas, como yo te decía, hacer un cuaderno donde van anotando si les duele o no les duele y por qué les duele, ir a un psicólogo si necesitan un psicólogo, integral. Hacer kinesiología. Bueno, justamente, esto es lo decimos así, como que es un método de tratamiento integral de la cefalea, especialmente las cefaleas crónicas. Interdisciplinario. Y ahí interdisciplinario. O vienen y me dicen, doctor, a mí me dijeron que la acupuntura, vaya acupuntura. Doctor, me dijeron que era reflexo, vaya a la reflexología. Claro. Si piensa que te va a hacer bien, te va a hacer bien. Todo. Y cuando andan bien, la gente siempre me dice, doctor, qué buena la pastillita que me dio. No, le digo, estás confundida. ¿No habrá mejorado porque vos te pusiste en la cabeza que tenías que hacer 3 kilómetros por día caminando? Claro. Puede ser. ¿No habrá sido el kinesiólogo que trabajó bien Che, fuiste a acupuntura? Y no habrá sido el que hace acupuntura. No habrá sido un poco todo. Hay que ser amplio. Claro. Te ejemplifico esto, te ilustro esto con una pequeña cosa. El año pasado yo siempre he hecho charlas de cefaleas generales para la comunidad. Muchísimas, 2 o 3 por año. Pero el año pasado se me ocurrió una cosa muy interesante. Media hora hablé yo de esto que estamos hablando hoy, y después llevé yo, un doctor que hace acupuntura, un muchacho que da clases de tai chi, una reflexóloga, una kinesióloga, la psicóloga, me olvidé de alguien, Claudia, ¿por qué fuiste? La chica que hace RPG. Y la chica que hace el famoso RPG, que ahora está la reeducación postural de las posturas de la kinesiología. Bueno, y ahí comenzamos así. Esto no son tratamientos alternativos, como se les dice. Son complementarios. O sea, bien, pueden venir conmigo y hacer reflexología. Y si mañana se le va el dolor de cabeza y estuvo haciendo las dos cosas, yo no te puedo decir por cuál de las dos. Claro, a lo mejor fue la reflexología. Pero alguna dio resultado. Vamos a hacer la primera pausa en Carpeta Médica. Estamos en el 528-680 y en el 530-1190. Hoy hablando de los dolores de cabeza, hablando de las jaquecas, de las migrañas. Estamos con el doctor Lorenzo Gardela, estamos con Claudia, paciente del doctor, también con cefaleas de hace ya varios años y ahora en tratamiento. Lorenzo, cuando volvamos, quiero hablar especialmente del tema de los fármacos y de la automedicación. Como decimos, es un tema en el cual todos consideramos que es un mal normal, que todos debemos padecer, y por eso vamos al kiosco, a la farmacia y nos compramos lo primero que nos den, y allí comienza el error. Nos vamos a la primera pausa en Carpeta Médica, volvemos en algunos minutos. Estás en LT3 AM680. Estás escuchando Carpeta Médica con la conducción de Flavia Padilla. Nos movemos con vos. Inicio espacio publicitario. Carolina Coscarelli descubre las mejores historias en los protagonistas más relevantes del país. Todos los martes a la medianoche, las entrevistas diferentes están en Sobran los Motivos, por Canal 5.
Centro de Neurociencias Los Manantiales. Un nuevo espacio de Grupo Gama dedicado a la atención de las disfunciones cerebrales. Más de 40 profesionales en forma interdisciplinaria dan respuesta a los problemas de nuestro tiempo, porque el cerebro es la clave para vivir mejor. Centro de Neurociencias Los Manantiales, Córdoba 2589, Rosario. Teléfono 424-2214, www.grupogamma.com. Todos los sábados llega Efectivo La Capital, un bingo que te hace ganar mucho efectivo, hasta 25.000 pesos todas las semanas, más 1.000 pesos en fichas del City Center Rosario. Y además, si sos suscriptor del diario, un premio extra de 5.000 pesos. Solo tenés que reservar tu diario La Capital de los sábados. Recibís una tarjeta, jugás y seguro ganás. Todas las semanas podés jugar y mucho dinero vas a ganar. Más info en www.efectivolacapital.com.ar. Instituto de Ojos Dr. González Quilibarda. Cirugía de cataratas, glaucoma, retinopatía diabética. 9 de julio 1931. Teléfono 440-43-98. No te quedes con las ganas. Este invierno, Neuquén es tu destino. Ingresá en esquineuquén.com.ar y entérate de todas las novedades. Jorge Zapán, gobernador, Gobierno de la provincia de Neuquén. Los domingos a la medianoche, el equipo periodístico que impuso un estilo en Rosario debate sobre los equipos de la ciudad. Ágil, joven, con móviles, invitados e informes especiales. Carolina Coscarelli y un grupo de profesionales. Otra manera de ver el fútbol. Domingos a la medianoche por Canal 5. Fin espacio publicitario. Estás en movimiento. Estás en LT3. Estás escuchando el programa que te hace bien. Carpeta Médica. LT3. LT3 AM 680. En Carpeta Médica hasta las 10 de la mañana. Estamos con el doctor Lorenzo Gardela, neurólogo especialista en cefalea de aquí de la ciudad de Rosario, y estamos con Claudia Ciadi, que es una paciente del doctor Gardela. Bueno, nos enfrascamos en la conversación. Claudia, hablábamos de esto, de que en realidad como casi en todo lo que nos pasa en la vida, se trata de conciencia, ¿no? Para que un tratamiento funcione. Totalmente, era como veníamos charlando, no creo que uno se tiene que sentir enfermo como cuando uno tiene una angina o como cuando tenés un indicador de fiebre. Hay que tomar conciencia de que si uno tiene dolores de cabeza recurrente, los tiene que tratar en forma integral y no recurrir a la automedicación. Y bueno, como charlábamos antes, las soluciones integrales dependen de cada persona. Por ahí hacer yoga, por ahí hacer reeducación postural global con algún kinesiólogo o algunas otras técnicas. Todo va sumando y todo va ayudando. El tratamiento del dolor de cabeza uno va a lograr manejarlo, lo que no quiere decir que por más que vos estés en tratamiento no te va a volver a doler nunca más la cabeza. La cabeza, a todos los pacientes que tienen cuestiones hereditarias o genéticas, como puede pasar que hay familias que tuvieron las abuelas, las madres, o los hermanos, que tengo una hermana que también tiene dolor de cabeza, por ahí te va a pasar alguna vez, pero la idea es que no te impida continuar con tu vida normal. Claro. O sea, que sea un dolor manejable. Y que te dé herramientas para poder vos manejarlo. Exactamente, y tomar, si hay que tomar algo, que sea lo adecuado, lo menos posible, y que a través de las demás cuestiones que uno puede hacer, como hacer algún tipo de actividad física, la reeducación postural global misma, lo que charlábamos antes, eso ayude a que después uno no quede dependiendo de la medicación, que es siempre lo que propone
Lorenzo, ¿no es cierto? Lorenzo, si yo tengo un trauma, me golpeo, me caigo, me golpeo la cabeza, ¿puedo a partir de allí modificar? Tal vez nunca en mi vida tuve un dolor de cabeza y esto puede modificar y que yo comience a tener dolores de cabeza. Sí, entra dentro del capítulo, como te decía antes, la gran clasificación, dentro del capítulo de lo que se llaman cefaleas post-traumáticas. Bien. Por supuesto que cuando uno tiene un trauma, lo primero, si aparece dolor de cabeza hay que hacer una resonancia, un estudio para ver si no hay un coágulo concretamente. Claro, algo, pero verlo no queda por dentro. Coágulo, no queda nada, y ese proceso que no se sabe bien inflamatorio sobre el hueso directamente, genera dolores de cabeza crónicos bastante bravos a veces, muy bravos, porque como no tiene un origen, no se sabe bien de dónde viene la cosa, uno termina dando analgésico, antiinflamatorio, pero no, es un tema bravo, que no es poco frecuente eso. Claro, porque hay mucho traumatismo, sobre todo en el deporte, por ejemplo. En todos lados. Lorenzo, el tema de los dolores de cabeza, bueno, estamos hablando de adultos. ¿Qué pasa con los niños? ¿Los niños pueden padecer dolores de cabeza? Ese es otro capítulo dificilísimo. Yo me considero que sé mucho de cefalea, pero cuando me viene un chiquito de 4 años... Da un poquito más de miedo. Da mucho problema. Puntualmente porque no le puedo dar la medicación que estoy acostumbrado a los adultos, eso es obvio. Eso por un lado. Pero aparte, como decíamos al comienzo, que las migrañas tienen que cumplir una serie de requisitos clínicos. ¿Te acordás que tiene que ver la mitad, náusea, vómito, fotofobia, fonofobia, o sea, luz, sonidos? Es muy difícil el interrogatorio en el chico, muy difícil. Que el chico describa lo que le está pasando. Es dificilísimo. Yo siempre cuento una anécdota que le digo al chiquito, Juancito, ¿dónde te duele? Y el chico la miró a la mamá y le dice, mamá, ¿dónde me duele? ¿Dónde me duele? Bueno, las mamás somos muchas las que, como estamos con nuestros hijos, que un poco somos las que les preguntamos, que tenemos este lenguaje interno con los chicos y que nos transmiten de alguna manera y uno va como de alguna forma adivinando estas cuestiones, pero hay cosas a las que nunca se termina de llegar, ¿no? Te completo algo que a lo mejor no hablamos al principio, pero es importantísimo con esto de los chicos. El dolor de cabeza es invisible. Partamos de esa base. Claro. Cualquiera de todos los otros síntomas en la medicina, la gran mayoría tienen instrumentos que la miden o cosas que se ven. Un lunar yo lo veo. La presión la puedo medir con un tensiómetro, la temperatura con un termómetro, el ginecólogo tiene un espéculo. Yo no tengo nada. Nosotros los neurólogos frente a un dolor de cabeza no tenemos absolutamente nada. Solo, ¿qué tenemos para hacer una historia clínica y para desarrollar un diagnóstico y un tratamiento? ¿Qué tenemos? Solo la charla. Claro. Solo la charla. Yo siempre digo que yo en Japón no puedo trabajar. Claro. Una vez un veterinario, el idioma. No tiene anécdotas de todo, una vez atendí a un veterinario charlando de los perros, que a mí me encantan los perros, me dice, doctor, ¿y al perro le dolerá la cabeza? Y cómo no, le digo, si es un ser humano, una mujer, una hembra puede tener dolores menstruales, ¿por qué no? Claro, ¿Cómo hago pero yo? no sabemos, ¿Cómo hago yo para saber? Bueno, el dolor es invisible. Por eso quería llegar al siguiente paso, que la historia clínica nuestra, la primera consulta con el paciente, no puede durar menos de 20 minutos, media hora. Claro. Eso que te dicen, te atienden 5 minutos, imposible, porque el interrogatorio es lo más importante, sacarle al paciente bien dónde, cómo, en qué forma, cuándo, qué toma, qué no toma, qué hizo, qué no hizo, qué el padre, qué la madre, que te estoy diciendo cositas que me estoy acordando ahora. Claro, ¿qué tipo de vida tiene fundamentalmente? Es lo único que tengo. Yo después, si lo quiero no revisarlo, como decíamos antes, o no le quiero pedir estudios, puedo no hacerlo. Yo trabajo en el hospital, por ejemplo, hospital, donde una resonancia a veces no se la puedo pedir. Claro. Entonces, pero yo tengo que sacarle jugo al interrogatorio y lo llevo con los chicos. El interrogatorio en un chico no es lo mismo que en un adulto. Y el dolor por lo que decíamos recién. ¿Y el dolor de cabeza en un niño tiene el mismo origen? Se presenta, se presenta siempre de la misma forma. Se dice que un chico que ya dice que tiene dolores de cabeza, ¿sí? Importantes, por supuesto, y que produce náuseas y vómitos, hay que pensar, por supuesto descartando, qué sé yo, una meningitis, obviamente, claro, ¿no? Pero no le encuentro nada en el examen físico, porque les vuelvo a repetir, yo no le voy a encontrar nada, ningún paciente con dolor de cabeza, a ese chico ya tengo que estar pensando que tiene una futura migraña, y si tiene antecedentes familiares, ya es casi seguro. ¿Y qué tratamiento se puede hacer ya de tan chiquito? Y ahí viene el problema, claro. El problema es que no le podemos dar, la famosa ergotamina, que decíamos recién, y ahí le damos con todo, pero con todo a la parte no medicamentosa que charlábamos recién. Muchísimo, de la parte psicológica, alimentación, deporte, actividad física, se puede hacer un montón de cosas. Te cuento que hay, así como yo soy especialista en cefaleas, y hay una sociedad
Mundial de Cefaleas, hay también una sociedad mundial con comités especiales de cefaleas en los niños. Claro. Hay congresos, creo que son cada 6 años, mundiales, te hablo, mirá la importancia del tema, de cefaleas infantiles. Lorenzo, ¿la cefalea infantil puede tener que ver con el estilo de vida que llevan hoy los niños o sufrieron dolor de cabeza siempre de esta Siempre manera? Existieron, pero así intuitivamente yo creo que todo esto de la computadora... El estímulo, el exceso en el estímulo. Sí, me parece intuitivamente que yo creo que no sé si está mucho demostrado, pero me parece que sí. Pero siempre existieron, ¿eh? O sea que para alargar podemos sacar un poquito menos de compu, menos de iPad, menos de tablet. Absolutamente. Un poco más de aire libre y más de jugar a las figuritas, si existen. Eso, existen todavía. Son carísimas, pero existen. Era lindo las figuritas. Existen todavía. Por lo menos no se mataban y no es cierto. Claro, teníamos... sí, era de otra manera. Lorenzo, metémonos en este tema espinoso que es el de la automedicación. Bien. El dolor de cabeza, como ya lo establecimos, parece ser un mal que todos aceptamos como normal, que todos hasta parecemos sentir que merecemos en algún momento y por eso a veces nos cuesta tanto hacer algo al respecto y nos tomamos mucho tiempo. Y también llevamos más allá del error y decimos, bueno, a ver qué me puedo tomar para que esto se me pase. ¿Cuál es el riesgo de la automedicación? Específicamente con los medicamentos que se utilizan para combatir el dolor de cabeza. Sí. Bueno, el tema de la automedicación, por supuesto, es una preocupación, pero no solo argentina, cuidado, porque hay numerosísimos trabajos internacionales, o sea, en todos lados del mundo pasa lo mismo, eso quiero aclararlo porque siempre decimos los argentinos, sí. No es así. Sí. El paciente con dolor de cabeza empieza automedicándose, no hay ninguna duda. ¿Con qué? Bueno, el que empieza con una aspirina, con un paracetamol, macanudo, pero sabemos todos que está muy difundido, como decía Claudia, esa pastillita coloradita, que todos sabrán cómo se llama, que es barata, se fracciona, se vende de a una y se vende en los kioscos. Entonces, eso es lo que induce mucho a la primero la automedicación, o sea, yo me medico yo mismo, pero esa automedicación, cuando el dolor se hace cada vez más frecuente, como contaba Claudia recién, entonces hoy es 1, mañana es 2, mañana es 3 y se produce la sobremedicación, claro. Y la sobremedicación ya son dosis muy importantes y empiezan a aparecer dos cosas que son el fenómeno rebote y la necesidad, o sea, como una drogadicción. O sea, es como que no empieza a surtir más el efecto que venía surtiendo. Y por supuesto, o sea, una no, entonces 2, 3, 4, 5 y 10. Y yo recibo, por decirte, frecuentemente paciente que está tomando 2 pastillitas estas diarias de hace 20 años, por ejemplo, cosas así. Claro. Eso indica que a lo mejor no es tan tóxica como uno piensa, porque realmente, si no, esa persona estaría muerta hoy. Claro. Que produce lo que vos decías, perdón, que hipertensión arterial, problemas coronarios, ese tipo de cosas, hipertensión, etcétera. Bien, entonces, pero la pastillita colorada, la ergotamina está indicada, Vos abrís dentro de los internet, abrís un libro, primer medicamento, ergotamina, porque es un excelente medicamento para la migraña, cuidado, migraña, acordate que hay varios tipos. Sí, para la migraña, del hemisferio. No para la tensional. Entonces, para la migraña está muy bien indicado. Entonces a mí me pasa siempre algo curioso. Cuando salgo acá, cuando damos una charla a la comunidad, yo digo, no tomen más ergotamina, ni una porque les va a hacer mal, porque la sobremedicación, todo lo que acabamos de decir recién. Y al día siguiente voy al consultorio. Y le digo al paciente, tómese una... Pero doctor, usted ayer dijo que no y hoy que sí. Bueno, sí, como todas las cosas. Bajo prescripción, control y cosas una cosa que la tome, que lo diga el médico, otra cosa es que la compre uno en el kiosco. Sí, tenemos un llamadito que queremos que escuche, doctor, porque seguramente hay una pregunta para usted. Sí, buenos días. Es por el programa que están dando de Carpeta Médica. Yo sufrí de migrañas desde mi primer embarazo hasta que mi hijo tenía 18 años. Me recetaron fuera del país un remedio que se llamaba Sandomigrán. Lo tomé durante 8 años y después nunca más tuve dolor de cabeza, en absoluto. Quisiera que el doctor hablara algo sobre el componente de este medicamento. Gracias, mi nombre es Sonia. Bien. Bueno, muchísimas gracias por el llamado al 5282-680. Bueno, Lorenzo, hay otra opción del medicamento. ¿El nombre de la señora? Lo dijo al final, pero no lo recuerdo. Bueno. No, para hablarlo. Bien, el Sandomigrán es el pisotilfeno, es un medicamento bueno, muy bueno para la migraña. Nosotros, en la Argentina no se usa tanto y tengo entendido que ya en Estados Unidos casi no lo usan, porque produce un efecto muy importante colateral, ¿no es cierto? Que a lo mejor a la señora no se lo produjo, que es el aumento de peso.
Ajá. Aumenta muchísimo de peso y a veces produce un proceso depresivo. Pero fundamentalmente el aumento de peso, cuando el primer minuto de la charla de hoy dijimos que eran mujeres adultas, si yo a esa mujer le hago tomar un medicamento, le soluciona, porque es muy buen medicamento, lo usamos poco por ese efecto. Porque si a una mujer le hacemos aumentar el peso, y sé positivamente que hay hasta juicios. Viste que en Estados Unidos la cosa es brava. Claro. Sí, o el médico me dio esto y aumenté 3 kilos en una semana. Claro. Por eso, pero ojo, quiero aclarar que esos son lo que se llaman efectos colaterales, indeseables, pero no siempre. Que seguramente están aclarados en los efectos secundarios de los prospectos. Eso. Entonces, por ejemplo, acá en la Argentina usamos muchos antes del Sandomiran, pero cuando lo tenemos que usar, que a mí me ha tocado, por supuesto, hablo mucho con esa persona de que tomamos ese riesgo. Lo tomamos entre los dos. Sí, por ahí tiene que ver. Entonces por ahí el paciente me dice, ni loco. Sí, o tenga que ver con una cuestión genética, de morfología, que uno sabe que es una persona muy flaca y que probablemente no le haga otro efecto. Pero es un muy buen medicamento y se usa mucho. Pero acá en la Argentina lo usamos poco. Poco y nada. Bien. Como una segunda medida. Hablábamos de la ergotamina, que una de las consecuencias, efectos secundarios que produce es el aumento en la tensión arterial. Pero hablemos del viejo y querido ibuprofeno, que parece, tómate un ibuprofeno, no pasa nada. También puede tener en un uso sin prescripción médica y en exceso efectos negativos sobre el físico de una persona, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, hay algo general, o sea, ningún medicamento tendría que venderse sin prescripción médica, obviamente. Pero bueno, se vende. Es, por supuesto, mucho menos tóxico, por lo menos a ese nivel, pero no nos olvidemos del estómago. Claro, entonces, exactamente. Todo antiinflamatorio, ejerce un efecto agresivo, irritante sobre la mucosa gástrica, sobre el estómago. Entonces, tomado 1 o 2, macanudo, pero ya tomado muchos. Ahí básicamente el que la padece es el estómago. Ah, sí, seguro. Es un muy buen antiinflamatorio, obviamente, seguro. ¿Qué pasa con los antiinflamatorios específicos, como son aquellos que nos dan siempre en los tratamientos, fundamentalmente cuando hablamos de cefaleas tensionales, que nos dan exceso de antiinflamatorios? Sabemos que existen personas que terminan haciéndose adictas a la utilización de estas... Así como la ergotamina, lo mismo. De estos fármacos, digamos, fundamentalmente porque han comenzado con alguna lesión en la espalda, algún dolor que le causó dolor de cabeza, y después tal vez el dolor termina desapareciendo, pero uno siente que necesita seguirlo tomando. ¿Qué efectos termina causando después en el físico? Claro, la idea, ¿no es cierto? Ya ahora no es hacer eterno el dolor de cabeza como el otro, que es el efecto rebote, que más y más y más dolor de cabeza. Yo pienso que lo más importante es la parte estómago, pero no lo indicamos mucho, claro. No hay problema. ¿Y el efecto del fármaco cuando se toma en exceso termina desdibujándose, termina no teniendo tanto efecto como al principio? Eso se llama efecto de tolerancia. Cuanto más y después basta, se terminó. Claro, y no, digamos, no cumple el efecto. No hace más efecto, eso hay muchos pacientes. Bueno, ya estamos prácticamente cerrando el programa. Te quiero preguntar esto, Lorenzo. Acá hablamos de gente que tiene dolor de cabeza. ¿Qué pasa con el que no tiene dolor de cabeza? ¿Qué puede hacer para no estar pensando que lo va a tener? Pero digo, ¿qué estilo de vida debe llevar para prevenir una futura aparición de algún dolor de cabeza? Y no estoy hablando de algún dolor aislado, sino de esta cuestión de tener una vida con cefaleas. Bueno, eso podría ser el caso de alguna persona que tenga herencia, ¿no es cierto? Que los padres que tengan cefalea. Ahora, si yo no tengo cefalea, no tengo por qué pensarla, porque si la pienso la voy a tener, obviamente. Bueno, eso ya es un buen paso. No pensar en esto, no tengas dudas. Lo psicosomático existe. Pero digamos, es lo mismo la vida de una persona que todo el tiempo sedentaria, tensionada, eso la alimentación, digamos, ¿eso influye? Eso son las... A ver, más o menos buena tu pregunta. A todos los pacientes, yo te decía que esto era un método, ¿no es cierto? Pastilla, que haga otras cosas. Bueno, esas otras cosas, los preventivos, medicamentos preventivos, medidas preventivas, nosotros decimos medidas preventivas sin pastillas, sin fármacos, no farmacológicos. Primero, actividad física, seguro. ¿Cómo tiene que ser la actividad física? Cuidado, permanente, siempre, regular, no un día sí, después 20 días no. Claro. Moderada, no matarse. Yo tengo que trotar, correr, pero no correr una maratón. Corro si quiero, obviamente. Claro. Recreativa, que me guste. ¿Qué es lo mejor que uno recomienda? Y saca a caminar. Algunos me dicen, doctor, a mí no me gusta caminar. Bueno, no vaya a caminar. Me gusta hacer tai chi, vaya a hacer tai chi.
y recreativa y no competitiva. Claro. Porque la no competitiva no sirve. Entonces, actividad física. Dieta es la dieta que nosotros conocemos. Es una dieta moderada, una dieta rigurosa, bueno, como todos sabemos. La de no la tanta pirámide, porquería, la pirámide famosa alimenticia. Eso, dieta. Otro tema, sueño. Otro bueno, tema, fundamental, sueño. no lo dijimos. Regular las horas de sueño. O sea, ese paciente que me dice, doctor, me duele la cabeza un montón. ¿Y usted de qué trabaja? Yo soy enfermera y trabajo los horarios rotatorios, una semana trabajo a la noche. Otra semana. Bueno, esa persona, si no regularizamos eso, estamos fritos, ¿no? Nunca va a mejorar su dolor de cabeza. Claro. Después la parte psicológica, o sea, regularizar sus situaciones, qué sé yo, psicológicas, sus relaciones con sus parientes, con sus amigos, si tiene problemas, que tenga una vida recreativa, también le invitamos a que haga, ¿no? Que no se busque tantas responsabilidades. Esta parte tal vez la más difícil, ¿no? Y que afloje, claro, nos metemos en un tema terrible y no está la psicóloga, pero el jaquecoso es el obsesivo. Claro. El migrañoso, la persona que sufre de migrañas, es el típico obsesivo. Todo perfecto. Todo perfecto, todo genial, el mejor alumno, el mejor estudiante, el mejor amigo, el mejor todo. Puntual, riguroso, ordenado, bien vestidito, con las mujeres ni que hablar, todas pinchaditas, todo tiene que tener todo perfecto. Ojo, ese es el obsesivo extremo. Sí, ya extremo. Pero el jaquecoso tiene una personalidad obsesiva, tiene algunos rasgos obsesivos, que son esos. Entonces nosotros le decimos, tratemos de aflojar esos rasgos obsesivos. Aflojar. Si un día tiene que llegar tarde a un lugar, llegue tarde, no va a pasar nada. Si un día está despeinada, no pasa nada. Si un día está despeinada, no pasa nada. Si un día, qué sé yo, dejó algo desordenado, deje algo desordenado. Ya se ordenará cuando vuelva. Digo consejos que yo no los cumplo porque soy muy obsesivo, pero no importa. Me imagino, pero no podría hacer su trabajo me los doy también. a mí mismo también. Entonces dejar desordenado alguna vez. Claro, para que no haya dolor de cabeza. No se pelea con la esposa porque ella es. Bueno, pero siempre o la sábana o te destapás los pies o te destapás la nariz. Termina siendo así, nos tenemos que acostumbrar a eso. Les quiero agradecer a las dos. Claudia, muchísimas gracias por haber venido, por contarnos tu experiencia. Lorenzo Gardela, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Neurólogo especialista en cefalea. Doctor, cuéntenos, porque la gente ha llamado mucho para saber dónde lo encuentra. Usted está atendiendo en hospital. Nosotros Sanatorio Parque, el grupo de Sanatorio Parque. Perfecto, el grupo de Sanatorio Parque lo pueden encontrar al doctor Lorenzo Gardela para aquellos que anden con mucho dolor de cabeza. Como siempre, les queremos agradecer a todos, como siempre a la Secretaría de Salud Pública Municipal por el asesoramiento médico y como siempre gracias al doctor Leonardo Caruana. El sábado que viene vamos a estar hablando del parto respetado. Nos vamos a cuidar con vos hablando del parto respetado. Nos estamos yendo, Germán Chindamo en la puesta en el aire, Lucas Castaña y Lisandro León en la producción. Mi nombre es Flavia Padín. Como siempre han sido muy amables. Nos reencontramos el sábado que viene en Carpeta Médica aquí en AM680 a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias. Feliz Día del Amigo mañana.